Bueno, Dios les bendiga. Ahora vamos a compartir sobre Padre, bendíceme, ¿no? Así que por eso quise que se quedaran los adolescentes, porque el mensaje que vamos a compartir para ahora sirve para todos para padres e hijos, y también para padres espirituales e hijos espirituales. El que está discipulando lo podemos aplicar en todo, ¿no? Pues vamos a hacer una oración. Padre, queremos venir delante de tu santa presencia, porque tú eres el Padre de padres, Señor, y ayúdanos, Señor, a parecernos a ti, a buscar tu rostro, a confiar en ti, a depender de ti, Señor, a llenarnos de tu presencia y a pedir tu bendición para que podamos ser de bendición para otros, Señor. Te necesitamos, Señor, para poder impartir algún don o alguna bendición espiritual. Te necesitamos a ti en nuestras vidas. Ayúdanos a ser de bendición para nuestros hijos, para toda persona que se acerque con nosotros, Señor, que tengamos una palabra de ánimo, de exhortación, de consolación, de bendición, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Yo quiero poner delante de tu presencia a toda persona que trae alguna enfermedad, algún problema en su cuerpo. Oramos para que tú le sanes, para que tú le restaures, para que lo llenes de tu paz, de tu amor, Señor, y que pueda confiar y depender en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues buscando sobre qué tema tocar, desde hace un tiempo me habló el Señor de compartirles algo acerca de este tema, de nosotros bendecir a nuestros hijos. Y fíjense, bendecir es hablar bien de la persona amada. Nuestros hijos en lo natural, o nuestros hijos espirituales, los discípulos también, hablar bien. Fíjense, y maldecir es hablar mal. Es proclamar sobre nuestros hijos, fíjense, las promesas, valores y principios de la palabra de Dios. Es bueno leerles a nuestros hijos la palabra de Dios y aplicársela a sus vidas. Fíjense, la bendición libera, restaura, fortalece el carácter, desarrolla los dones naturales. Hay muchos jóvenes que tienen ciertos dones naturales. Están los dones del Espíritu Santo, pero también dones naturales. Algunos tienen facilidades para las matemáticas. Por ejemplo, yo nunca tuve, pero mi hermano sí. Entonces, si mi padre me hubiera dicho, yo te declaro que vas a ser arquitecto o ingeniero, pues yo hubiera salido corriendo, ¿no? Porque es lo que menos me gustaba. Pero a mi hermano sí es ingeniero y él está muy contento, ¿no? Entonces es importante que veamos los dones naturales que tienen nuestros hijos y declarar las bendiciones de la palabra de Dios sobre ellos, ¿no? Y fíjense, eso marca el destino de los hijos. Las palabras que nosotros les digamos, las palabras que salen de una autoridad, marca el destino de la vida de nuestros hijos, ¿no? Ve lo que dice en Proverbios 18:21. En la lengua, fíjense, órgano tan pequeñito, es como un timón que mueve un barco completo, dice la Escritura. Hay poder de vida y muerte. Depende de las palabras que salgan de nuestra lengua. Quienes la aman comerán de su fruto. El que bendice va a comer un buen fruto. El que maldice va a comer un fruto amargo también, ¿no? Así que es importante. Padres, bendigan a sus hijos. Desde chiquitos es importante bendecir a nuestros hijos. Fíjense, la palabra de Dios nos habla a los padres de la necesidad de bendecir a nuestros hijos. Es una necesidad para ellos, es una necesidad para nosotros. Bendecir es un mandato del Señor y un privilegio de todo padre, que debería ser una costumbre, especialmente en la vida de todo padre creyente. Fíjense, así lo ordenó Dios a Moisés desde el Antiguo Testamento. En Números 6, 24 al 26 dice: el Señor te bendiga y te guarde. Muchas veces en domingo les hemos leído esta bendición. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Recuerdo que una ocasión una persona me dijo: pero es la bendición sacerdotal. Digo, es que en el Nuevo Testamento todos somos reyes y sacerdotes, según Apocalipsis 5:10. Y la palabra en otros lugares también lo dice, ¿no? Ahora, la bendición, vean, marca la identidad de nuestros hijos. Vean una cosa, el amar lo aprendemos de nuestra madre, pero nuestra identidad la recibimos de nuestro padre. Así que es muy importante ser buenos padres. Así que esos padres que dañan a sus hijos, hasta que han violado hijos, imagínense, están dañando la identidad y la vida de sus hijos de una manera increíble, ¿no? Fíjense, ellos no necesitan hacer nada para ganársela a nuestros hijos. Los padres bendecimos a los hijos porque les amamos, porque son nuestros hijos, así nos ama Dios, ¿no?
Vean lo que dice Deuteronomio 11:18. Grábense estas palabras en el corazón, así que queden bien remarcadas como si fueran grabadas en metal. Y en la mente, átenlas en sus manos como un signo. No quiere decir que traiga cordeles ahí atados con versículos de la palabra y llévenlas en su frente, tampoco marcarse en la frente, no. Sí, sino lo que está hablando es que quede bien grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, ¿no? Como una marca. Enséñenlas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa, cuando anden por el camino, cuando anden en carretera, cuando lo lleven a la escuela, cuando se acuesten y cuando se levanten. Hay que estarles compartiendo y repitiendo la palabra de Dios en distintas maneras y con distintos versículos, ¿no? Hay que impartírselos a nuestros hijos y hacérselos de una manera amena, ¿no? Yo a veces a mis hijas se los hacía hasta actuado. Decía, y de repente Moisés le habló así al yo. Pues se la hacía amena, así dramatizada para que pues se les hagamos interesante, ¿no? Y no que sea una enseñanza de la palabra bien aburrida, ¿no? Que no se le vayan a dormir sus hijos cuando les dé la Biblia, ¿no? Entonces hágasela así amena, ¿no? Supe un padre que le dijo a su hijo, mira, si te portas mal me vas a leer 5 capítulos de la Biblia en voz alta. Oye, ese no debe ser un castigo, esa es una bendición recibir la palabra de Dios, ¿no? Así que usémosla con nuestros hijos. Nosotros bendecimos con gestos o maldecimos, imagínense, le hacemos al hijo, pues se sienten, pero si le hacemos un buen gesto de que estamos contentos, de que estamos bendiciendo, con caricias, con abrazos, con besos, bendecimos a nuestros hijos. Cuando valoramos y aceptamos a nuestros hijos tal como son, yo te amo así como eres, con todo lo travieso que eres te amo, ¿no? Porque Dios también me ama así como soy. Jacob bendijo a sus hijos, vean lo que dice la Escritura en Génesis 49:28, y esto es lo que su padre les dijo cuando impartió a cada una de ellas, a cada una de las tribus su bendición. A las 12 tribus les impartió su bendición, los bendijo. Nosotros también debemos bendecir a cada uno de nuestros hijos. Fíjense, cada bendición es una palabra que marcará la vida de nuestros hijos. Fíjense, por lo que debe de impartirse con discernimiento. Digo, si a mí mi papá me hubiera dicho, te bendigo para que seas ingeniero. No, pues no me estás bendiciendo, me estás maldiciendo. Eso a mí no se me antoja, ¿no? A mí me gustaba otra cosa. Entonces, depende de cada quien. Hay que ver qué dones tienen los hijos y qué inclinación tienen. Si tiene inclinación para eso, pues está bien, entonces sí, bendíganlo por ahí, ¿no? Pero hay que hacerlo con discernimiento. Hay que pedirle al Señor que nos vaya confirmando el sentir que pone sobre la vida de nuestros hijos y darles esas palabras a fin de aplicarla en el tiempo apropiado y con la persona indicada. No diga, tú vas a conquistar Jericó, no, pues eso fue con Josué. No aplique nomás así a la ligera, sino busque lo que el Señor le dé para sus hijos y déles esa palabra de bendición. O palabras que son de aplicación general, ¿no? Que el Señor te bendiga y te guarde, que guarde tu salir, que guarde tu entrar, ¿no? Cuando se iban a acostar nuestras hijas, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, una palabra que venga de la palabra de Dios. Vean lo que dice en Proverbios 15:23. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Si una persona está triste o amargada y le damos una palabra de ánimo, fíjense, es una palabra muy buena en ese tiempo. Entonces necesitamos darla en el tiempo adecuado, ¿no? Dios Padre nos dio palabras de bendición a su Hijo Jesús. Dice, porque Jesús, aunque es Dios, Él vivió en un cuerpo físico y tenía tentaciones como las que tenemos nosotros y luchas y todo, y necesitó de las palabras de bendición de su Padre. Bendijo a su Hijo Jesús en el momento de su bautismo. Vean lo que dijo. Entonces se oyó una voz del cielo cuando estaba siendo bautizado que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Fíjense cómo se siente un hijo que su padre le diga, estoy muy complacido contigo, ¿no? Tremendo, ¿no? Y volvió a bendecirlo durante la transfiguración. En un momento dado subieron a un monte alto, Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, que eran sus discípulos más allegados. Y ahí mientras estaba Jesús, de repente se transfiguró y aparecieron, fíjense, Moisés y Elías. Moisés está representando, fíjense, la ley. Dios nos dio la ley a través de Moisés. Y Elías, los profetas, porque es el profeta más reconocido del Antiguo Testamento. Entonces, acuérdense que hasta Pedro dijo, Señor, vamos a hacerles unas enramadas aquí y nos vamos a quedar aquí a vivir. Y el Señor le dijo, y está hablando el Padre en ese momento, y Pedro siempre metiendo la pata a la hora que no era el momento oportuno.
Ahora, ¿tienen nuestros hijos la necesidad de recibir nuestras bendiciones? La Biblia nos relata cómo Esaú, hermano de Jacob e hijo de Isaac, fue afectado dramáticamente por la ausencia de bendición de su padre. Ahora, como antecedente les digo esto. Esaú era el hijo primogénito, aunque era gemelo del otro hermano, nació primero, y era el que le debería tocar la bendición de que a través de él iban a ser el Mesías en un futuro, y también iba a recibir la mayor herencia de su padre y todo. Pero en una ocasión que Esaú llegó después de una cacería, porque era el consentido del papá, porque era cazador, porque era muy macho, y el otro Jacob era así medio mandilón, todo parecido con alguien aquí, es pura coincidencia. Era medio mandilón, pero él estaba preparando la comida, preparó una sopa de lentejas, al otro se le antojó y le dice, oye, dame de la sopa de lentejas. Y dice, bueno, te la doy, pero a cambio de tu primogenitura. Y él le dice, pues ¿de qué me importa una bendición para el futuro? Ahorita yo tengo hambre. Y se dejó guiar por lo inmediato y perdió su bendición para el futuro. Entonces, acuérdense que Jacob se disfrazó como su hermano, el hermano era muy velludo y la mamá le ayudó a hacerle trampa al papá que ya estaba viejito. A veces hay señoras que son un poco tramposas ahí para sacar bendición para los hijos. Así era esta Rebeca. Dice, y al escuchar Esaú las palabras de su padre que ya había bendecido a su hermano, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura. ¿Cómo me lo imagino? Y dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Imagínense, se ve dramático la forma en que se presenta ahí. Ahí se lo rogó, él se sintió que había perdido algo grande, pero hasta ese momento no le importó en el momento que llegó después de una cacería y que cambió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Y perdió la verdadera bendición de Dios. Ahora, los padres debemos echar fuera las maldiciones de la familia. Hay distintas familias que tienen distintas maldiciones. Por ejemplo, en algunas está que se hablan a gritos y leperadas y todo. Y así ha sido desde los abuelos y bisabuelos. Y esa es una maldición. Hay otras familias en las que están maldiciones de adulterio, que los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, a todos les toca, ¿no? Entonces hay que echar fuera, como cristianos tenemos que echar fuera esas maldiciones. Como en los Kennedy ven tantos accidentes, tantas cosas que les pasaron. Entonces hay que discernir cuando es una maldición y echarla fuera de la familia. Y el padre, con la autoridad que Dios le da, debe de echarla fuera de su familia para que no siga afectando, dañando la vida de su familia, de sus hijos. Ahora, cuando Dios creó al hombre, el amor y la obediencia eran las características de la vida del ser humano. Eran obedientes a Dios, se amaban. Y el reino de Dios era el que dictaba las reglas. La gente hacía lo que decía la palabra de Dios. Pero cuando el hombre pecó, fíjense, se estableció el reino de las tinieblas aquí en la tierra. Ahí empezó el reino de las tinieblas a establecerse y a ir tomando lugar y control. Y a partir de ahí se desarrolló la cultura del yo. Primero yo, después yo, luego yo. Y después de 100 veces yo, a lo mejor otro. Y que sea mi familiar. Hasta la canción esa, vean, pero sigo siendo el rey. Hasta la música. En la música folclórica vemos mucho eso de la cultura del yo y de la verdad relativa. A alguna gente les compartimos del Señor. Por ejemplo, yo tengo un primo hermano que era totalmente ateo y después de horas y horas él me dice que era ateo. Después de horas de hablar dice, bueno, ya no soy ateo, soy agnóstico. El ateo dice que no hay Dios, el agnóstico dice que puede haber Dios. Bueno, ya ganamos algo, pero dije, ¿tantas horas para eso? Nomás que ahora se enfermó de cáncer y lo voy a ir a ver un día de estos para compartirle. Y ahorita yo creo que su corazón va a estar más abierto, porque el cáncer ayuda a hacer un lado el ateísmo y el agnosticismo. Entonces, muchos están en la verdad relativa. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y las dos son igual de válidas, piensa mucha gente. Pero sin embargo, la verdad es una, ¿no? Y fíjense, la serpiente que Satanás puso la duda en Eva para que se desobedeciera a Dios haciendo su propia voluntad. Vean lo que le dijo en Génesis 3:5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, el del árbol del conocimiento del bien y del mal, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Les dijo una media verdad, que es una mentira, porque antes no eran conocedores más que del bien, ahora iban a conocer el mal. Más les hubiera valido no haber conocido el mal, ¿no? Ahora, la Biblia enseña que la verdad es una persona.
Mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué iglesia es la verdadera? La Biblia dice la respuesta, Biblias católicas, protestantes y ortodoxas dicen lo mismo. Aquí en Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino. Si alguien quiere ir al cielo, el camino es Jesús. Yo soy la verdad. Si alguien quiere tener la verdad es una persona, es Jesús. Y si quiere tener la vida eterna, Jesús dijo, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que para saber si algo está bien o no está bien, tenemos que verlo con relación a Cristo. Si se predica a Cristo como el camino, la verdad y la vida, está bien. Si se predica otra cosa, pues se está alejando del verdadero camino, de la verdadera verdad y de la verdadera vida, ¿no? Que es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. El que tiene a Jesús en su corazón recibe la vida eterna. Ahora vivimos en una sociedad con valores, fíjense, tolerantes. Todo se tolera. Tú tienes tu creencia, esa es tu verdad. Yo tengo mi creencia, esta es mi verdad. Hay valores tolerantes. Yo te tolero a ti, tú tolérame a mí. Sin embargo, la verdad es una. Las otras son mentiras, ¿no? Ahora, y esos valores tolerantes hacen a un lado los valores absolutos de Dios, que en el fondo es lo que quiere hacer. Las ideas estas de equidad de género quieren hacer a un lado los valores de Dios y meter los valores del hombre. Los valores del hombre son tolerantes, no hay verdades absolutas, etcétera, etcétera. Que eso le gusta a la gente y eso nos induce al pecado. Por lo tanto, queremos todo a nuestra manera, ¿no? Pero sigo siendo el rey. Han visto gente que dice, yo creo en Dios a mi manera. Es lo que queremos nosotros. A nuestra manera es la relación sexual sin amor. ¿Para qué me comprometo? ¿Para qué tengo compromiso? En la mañana, hace unos días estaba hablando con Adriana Pereda, la esposa del licenciado Pereda, que ella trabaja en un área de donde se hacen juicios y todo en el gobierno, y dice que la mayoría de la gente que llega ahí a hablar de la violencia contra la mujer, de muchas cosas, la mayoría de ellos ahora dice ya no están casados, las nuevas parejas ya no están casados, están arrejuntados, están en amaciato. Uno dice yo en amanciato porque trato de amansar al otro, ¿no? Pero así están, ¿no? Entonces una relación sexual sin amor es lo que anuncian las películas, ¿no? Y a la gente le gusta eso. La política sin servicio. No sé si de casualidad han sabido de algún político que es político pero no quiere servir, quiere que lo sirvan a él. De casualidad, si le buscan van a encontrar alguno por ahí, ¿no? Ahora le voy a decir una cosa. Los políticos son servidores, ¿no? Dice uno, yo soy ministro. Ministro quiere decir sirviente. Algunos dicen, soy ministro de la Suprema Corte. Eres sirviente de la Suprema Corte, es lo que quiere decir, ¿no? Un ministro es un siervo, un sirviente. Entonces, la política sin servicio, la religión sin santidad. Pues yo voy a la congregación el domingo, pero entre semana hago lo que a mí me da mi regalada gana, ¿no? La familia sin unidad, y una familia debe estar unida. El hombre sin hombría. Ay, es que se le cayó el brazo. Pues levántaselo en oración, ¿no? Pero ahora está pasando mucho eso, ¿no? Y fíjense, vuelvo a decir, no estoy tratando de burlarme, quiero recalcar ciertas cosas. Yo creo que nosotros debemos de amar a los homosexuales y lesbianas de una manera sana, pero sabiendo que es pecado, porque la Biblia lo dice, no porque lo opino yo. La mujer sin femineidad. Les dije que en una ocasión estaba yo en un mercado, así en el mercado, de repente vi una revista de esas de músculos, y sale una mujer con unos músculos que Schwarzenegger se quedaba chiquito, ¿no? Y al lado de ella otra revista de unos cantantes, en que el hombre estaba con el cabello largo, los labios pintados y de minifalda. Y ese era el hombre. Dije, se habrán equivocado, a lo mejor estoy viendo al revés, necesitaría unos lentes. No, pero sí era verdad lo que venía de esta revista. Entonces es lo que pasa. Ahora vean qué es lo que sucede. El Salmo 11, verso 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El mundo lo que está tratando de hacer es de destruir los fundamentos. Satanás quiere destruir los fundamentos. ¿Para qué? Para que sin fundamentos él controla todo. Esa es la mejor manera. Y esto de equidad de género está destruyendo los fundamentos. Fíjense, la desobediencia del hombre ocasionó una serie de distorsiones en su comportamiento. Y en este mundo viven nuestros hijos. Tenemos que darnos cuenta, ahí viven nuestros hijos, en un mundo de tolerancia, en un mundo donde no hay valores, ¿no? Por eso vemos que desde que nacemos la satisfacción del yo es lo más importante. La lujuria y la lascivia son valores deformados. Fíjense.
y se presentan en las películas más como si fuera lo bueno, lo normal, que procuran solo el verdadero beneficio propio a una costa de los demás. Hasta muchos dicen, pues mira, si ya no quieres a tu esposa, date gusto a ti mismo, cámbiala, modelo más reciente y más aerodinámico. Y la esposa también, me voy a conseguir un esposo menos barrigón y menos pelón. Ay, sí, me pegué solo, pero por no pensar bien lo que uno dice. Bueno, pero eso no ha pensado ella y está encantada, ¿verdad? Ah, bueno. Yo también con ella, gracias. Bueno, fíjense, esta es la característica del reino de las tinieblas. Y fíjense, el amor es la característica del reino de Dios. Así que vemos muy claramente cuáles son las características de cada reino. Ahora, Jesús enseñó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, ese es el principal mandamiento. Y decimos, bueno, está bien. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y decimos, ¿tanto así? No, al prójimo no, a Dios sí, pero al prójimo no. ¿Cómo lo voy a amar tanto a mi prójimo como a mí? Y luego dice, ama a tus enemigos. Pues eso solo lo puede decir Dios, porque ¿a quién se le ocurre eso? A nadie se le ha ocurrido amar a sus enemigos más que a Jesús, ¿no? Y eso es lo que nos manda a hacer. Y luego dice, no hay otro mandamiento más importante que estos. Eso dice la Biblia. El que cumple esos dos mandamientos está cumpliendo todos los demás, porque todos los demás es fallar contra Dios o fallar contra el prójimo. Ahora, necesitamos entender esto. Dios es el único que determina lo que es bueno y lo que es malo. A través de sus mandamientos nos lo determina y lo podemos leer en la Biblia. Y el no obedecerlos nos va a ocasionar graves consecuencias. Vean todos los males que hay en el mundo porque el hombre quiere hacer las cosas a su manera, ¿no? Y hasta juicios. Fíjense, Dios es amor y también es un dador por excelencia. Así de las características positivas de Dios son de las más bonitas. Él es amor y es dador. Y Él quiere que nos parezcamos a Él, amando y siendo dadores. Así que también debemos ser dadores. Vean lo que dice en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, el Padre, que dio a su Hijo Jesús, unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos dio lo mejor que tenía, a su Hijo Jesús. Y Él pide que nosotros también le demos a Dios y que demos a los demás. Vean lo que dice en Proverbios 11:24. Hay quienes reparten, por ejemplo, los diezmos y ofrendas, o darle a un necesitado, y les es añadido más. La Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Imagínense, qué bueno que Dios nos deba, ¿no? Es la única manera en que Dios nos debe, si le damos al pobre. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, sus diezmos y ofrendas, pero vienen a pobreza. A mí mucha gente me ha llegado y me dice, oye, ¿por qué estoy en una situación económica tan difícil? Le digo, ¿diezmas? Pues si te digo que estoy en una situación económica muy difícil, ¿cómo quieres que diezme? ¿No? Bueno, pues por eso estás así, por eso vas a seguir así y por eso te vas a morir así si no cambias. Tienes que cambiar, tienes que empezar a dar. Fíjense, si todos aquí diezmáramos, en lugar de apoyar 30 misioneros, podíamos apoyar a 150. Imagínense, se transmitiría el Evangelio mucho más. Qué importante es que seamos fieles con Dios, que nos parezcamos al Señor, ¿no? Ahora, Jesús enfrentó el pecado y la tentación de vivir egoístamente para el beneficio del yo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y fíjense a quién les habla el Señor, a sus discípulos, que se supone que eran sus seguidores. Y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, pues que sus discípulos no andaban en pos de Él. Pero todavía le dice, si alguno realmente quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya no viva para usted mismo, viva para mí. Tome su cruz. Y yo creo que le recalcó, y no es llevarse a la suegra, vivir a la casa, tomar la cruz. Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera realmente vivir en la eternidad con el Señor, tiene que entregarle su vida a Cristo aquí en la tierra y vivir para Cristo. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, que se le entregue al Señor, la hallará. Va a encontrar la salvación por la eternidad. Ahora, es solo cuando renunciamos a hacer nuestra propia voluntad que podemos experimentar plenamente la vida cristiana, donde somos
bendecidos para bendecir. Yo siempre le pido a Dios, Señor, bendíceme, porque yo necesito tu bendición para poder ser de bendición para otros. Pídasela así, pero con ese propósito. Yo quiero que me bendigas para ser de bendición para otros. Ahora, ¿dónde comienza la bendición? En la actualidad vivimos en medio de una nebulosa espiritual. Así como hablan los de el Big Bang, de que había una nebulosa y que explotó y que todo eso, ¿no? Hay una nebulosa espiritual, ¿no? Carente de conceptos absolutos. Es una confusión. Así está todo. Donde no se sabe lo que es bueno ni lo que es malo. Y lo peor es que es lo que se está enseñando a nuestros niños en las escuelas. En este ambiente el yo ha encontrado un lugar privilegiado. Pues si tú no estás contento con tu esposa, divórciate. Y si la esposa no está contenta contigo, pues que se divorcie. Y ahora hasta las facilidades, divorcio express. Ya había café express y muchas cosas express, ahora hasta el divorcio express, ¿no? Y le facilitan mucho la cosa a las personas, en lugar de buscar aguantar. Fíjese, yo he pasado situaciones bien difíciles, me ven cubierto de cicatrices, pero yo dije, hasta que la muerte nos separe, y ya estoy, ¿no? Firme, y también ella, y hemos pasado situaciones difíciles, ¿no? Pero antes de ser cristiano, dije, bueno, ya no, ya me dijo, yo aquí me rindo. Pero al leer la palabra de Dios, me dije, no, hay que seguir luchando y vamos a sacar adelante el matrimonio, ¿no? Y lo hicimos, y ya que uno le pone las ganas, hasta estoy contento, con todas las cicatrices, ¿no? Entonces, en ese ambiente de todo, sin valores absolutos, ha encontrado un lugar privilegiado, el yo, y se ha colocado como objeto de culto a expensas de la familia. Si tú no estás a gusto en tu familia, pues cambia de familia, y algunos tienen una familia o dos familias o tres familias y solo están buscando el beneficio personal. Eso es egoísmo. Algunas consecuencias de ello son el aumento de divorcios. Ahora le digo, el divorcio express, van a aumentar más. Los matrimonios del mismo sexo. En la escuela le pregunto a un niño, ¿y quién es tu papá? Pues Pepe. ¿Y tu mamá? Paco. Ah, pero era Jorge, nomás que se separó y ahora tiene a otro, ¿no? El adulterio, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto conduce a formar hijos sin valores claros. Imagínense ahora que los homosexuales pueden adoptar niños. Pues el niño, ¿qué valores va a tener? ¿Cómo es una familia? Pues una familia somos puros hombres. Bueno, parecen hombres. O puras mujeres, ¿no? Imagínense, sin valores claros, sin rumbo y dañados por la falta de valía, de amor y de identidad. Están afectados, ¿no? Muchos de ellos. Y muchos no lo quieren reconocer y lo proclaman abiertamente que están bien, pero en el fondo, al hablar con ellos, se dan cuenta que tienen luchas tremendas y luchas en un temperamento terrible. ¿Por qué? Porque no tienen paz. Ahora, vean lo que dice la Escritura sobre los hombres de los últimos tiempos. En 2 de Timoteo 3, 2 y 3. La gente estará con un poquito de egoísmo. Dice, llena de egoísmo. Fíjense, aquí del otro lado empezó una cultura de un egoísmo tremendo. Y la gente piensa primero en él, ¿no? Y de avaricia. Y cada vez tener más y tener más cosas y más cosas, avaricia. ¿Qué es lo que hacen los narcotraficantes? Meter a gente por la avaricia, le ofrecen dinero fácil, ¿no? O si uno vende drogas, pues haz dinero fácil. Hay muchas maneras de hacer, o trata de sacarte la lotería, ¿no? Dinero fácil, sin trabajar, ¿no? Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero así está el mundo lleno de egoísmo y de avaricia. Serán jactanciosos, se van a levantar a sí mismos, arrogantes, se van a sentir más que los demás, blasfemos, van a hablar contra Dios. Vean, muchas películas en Estados Unidos mencionan el nombre de Jesús de una manera vana. Y también películas españolas hasta dicen palabras bien feas. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos, fíjense, pero de todo lo bueno. Y así se está volviendo la gente con lo que está aprendiendo. En la tolerancia actual, la homosexualidad, el aborto y la inmoralidad dejan de ser un pecado que requiere arrepentimiento, porque eso dice la Biblia, son pecados que requieren arrepentimiento y perdón por parte de Dios. Para convertirse solo en un problema. Le voy a decir una cosa, hace 15 años dijeron las autoridades, pues la homosexualidad es un problema.
Ahora ya no es problema. Fíjense por qué. Cuando la sociedad no sabe qué hacer con un problema, lo legaliza. Ya es lo legal. Entonces, ¿qué es lo próximo que van a legalizar? Las drogas. ¿Por qué? Porque ya no sabe qué hacer la autoridad. La única manera de acabar con el tráfico de drogas va a ser, hay que legalizarlo. Es lo que hicieron en Holanda. Y en Holanda puede uno ir a un lugar a tomar un café y después del café, pues, quiero un cigarrito, pero de mota. Y deme un carrujito también aquí de heroína. Bueno, heroína sí está prohibida todavía, pero para respirar de alguna otra cosa, ¿eh? Y se toman sus drogas ahí en un restaurante y lo pueden hacer. Y el crimen está aumentando y muchas cosas, porque se está permitiendo, se legalizó. Para allá va, les digo, no quiero ser profeta, pero van a legalizar las drogas por la ley de equidad de género. Como se legalizaron ya los casinos. Antes estaba prohibido el juego. ¿Por qué? Porque el juego hacía que la gente apostara lo que no tiene. Ahora vemos hasta ancianitos que van a recogerlos en autobuses a los lugares donde viven para que cada quincena para que se la gasten en los casinos. Y le voy a decir una cosa, los casinos son una maldición para México, para Baja California, para el mundo, para los lugares donde están. Y aquí la gente yendo a jugar. Yo estoy viendo problemas en el grupo de varones, hemos hablado con algunos que se van a jugar a los casinos y se gastan la quincena ahí jugando en los casinos. ¿Y qué es lo que hacen cuando hay un problema? Pues se legaliza. Y el gobierno se lava las manos como don Poncio Pilato. Pero con eso no se arregla el asunto. Ahora, vean lo que dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Por eso quería que esta enseñanza se quedara en los adolescentes, para que vean lo que está pasando. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjense aquí este matrimonio, aquí un niño, fíjense que fue muerto en un aborto. Y unos jóvenes aquí que se adelantaron, ¿no? Y ahora el broncón que traen, ¿no? Aunque el muchacho dice, yo mejor me desaparezco y se acabó el problema, ¿no? Y la muchacha se queda con el problema, se lo dejan solo. Así que hay que pensar bien en las consecuencias. Para poder enseñar a nuestros hijos a discernir entre lo bueno y lo malo, debemos instruirlos con amor. No decirles, estás mal, no, con amor, ayudándoles a conocer a Dios y a su palabra. Mira, podemos comenzar hablando de esta manera. ¿Tú crees, por ejemplo, estamos viendo una película y ves ahí que están dos hombres que se besan? ¿Tú crees que está bien? Pues que sí, papá, ¿por qué sí? Y ya darle explicación hasta hacerle ver que no, porque la palabra de Dios dice lo contrario, ¿no? Pero tenemos que escucharlo, no se ponga a hacerlo dogmático. Tú estás mal, estás en pecado. Pues sí está en pecado, pero hay que decírselo con sabiduría, ¿no? Enseñándoles a conocer a Dios primero y a su palabra. Vean lo que dice en 2 de Timoteo 3:16. Alguna parte de la Escritura es inspirada por Dios, ¿así sí? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que no conocemos, para reprender, o sea, para regañar cuando estamos mal, para corregir lo que está desviado y para instruir en justicia. La justicia desde el punto de vista de Dios. Ahora, un gran reto que enfrentamos los padres en este tiempo tan peligroso es lograr que nuestros hijos tengan éxito en su vida cristiana. Es un reto, ¿no? El doctor Edwin Lewis Cole afirma que existen 3 elementos que limitan o ayudan a todo ser humano. Hay 3 elementos. Es un hombre que murió hace poco, pero un hombre que tiene un libro que se llama Hombría al Máximo, que se lo recomiendo a todos los varones, está tremendo. Y dice, el conocimiento, uno es el conocimiento que posee. Es importante qué conocimiento poseemos. Número 2 es la fortaleza de su carácter, que tenga carácter. Y número 3, los principios que rigen o los principios en los que se basa su vida. Y les voy a poner un ejemplo ahorita de algo muy reciente. El presidente del Fondo Monetario Internacional, un hombre con 2 doctorados que posee mucho conocimiento, pero fíjense, sin carácter, anda persiguiendo a las muchachas ahí bichi en los hoteles y lo demandan, y ya que le van investigando ya lleva como 6 o 7 casos, ¿no? Un hombre súper preparado, pero fíjense, sin carácter. Y hasta la esposa yo creo que ya dio cuenta bien, porque llegó a su casa y sacaron que abrió con la llave y ya le habían cambiado la chapa. Pues esa fue la señora, ¿no? Porque ya no quiere ni ella verlo, ¿no? A un hombre. ¿Por qué? Porque tiene mucho conocimiento, doctorados,
pero no tiene carácter, ¿no? Y un hombre sin carácter y sin principios, pues no vale, ¿eh? Así que si no los tiene, empiece a adquirirlos ya lo más pronto que pueda, ¿eh? El Señor perdona y salir en adelante con la ayuda de Él. Ahora, por regla general, los padres buscan proveer a sus hijos la mejor educación académica, y esto es provechoso, es muy bueno. Queremos que nuestros hijos tengan la mejor enseñanza en las escuelas, pero lo que más necesitan es que les ayudemos a fortalecer su carácter y proporcionarles los principios en los que deberán de fundamentar sus vidas. Hay que darles principios fundamentados en la palabra de Dios. Vean lo que dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En lo que estemos pensando nos vamos a llegar a convertir. Fíjense, las creencias o pensamientos conducen a la acción, y toda acción tiene consecuencias, positivas o negativas. Hay una máxima que dice: siembra un pensamiento en tu propia mente y cosecharás una acción. O sea, piensa muchas veces en una cosa y vas a llegar a hacerla. Luego dice: siembra una acción, realízala varias veces y cosecharás un carácter. Así va a llegar a ser tu carácter. Así empezó el del Fondo del Conocimiento, al presidente del Fondo Monetario Internacional. Y fíjense, por lo que hizo, perdió la presidencia de Francia. Era el candidato más fuerte y la perdió, ¿no? Y perdió el puesto en el Fondo Monetario Internacional. Y todo por andar guiándose más por las hormonas que por un carácter, ¿no? Entonces, siembra una acción y cosecharás un hábito, ¿no? Y si un hábito lo sembramos varias veces, siembra un hábito y cosecharás un carácter. Así va a ser tu carácter. Y siembra un carácter y cosecharás un destino. Y todo viene de un pensamiento que sembremos en nuestra mente. Así que siembren los mejores pensamientos, ¿no? Fíjense, lo que crean nuestros hijos será la base para sus futuras decisiones. Así que aunque experimenten presiones o dolor, deben aprender la verdad, la honestidad, el dominio propio, la humildad, etcétera. Cosas que reflejan la madurez de su carácter, ¿no? Enséñele a sus hijos que si piden prestado, paguen, que paguen sus impuestos, que hagan las cosas correctamente, porque si no van a llegar adultos y van a seguir siendo unos tranzas y unos chuecos en todo. Dice: soy licenciado. Yo a veces les pregunto: ¿en derecho o en chueco? Pues empecé en chueco, pero ahora que me dice cristiano, en derecho. Ah, pues muy bien. Qué bueno. Entonces tiene que reflejarse la madurez del carácter. Es importante lo que pensemos. Vean lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Por ejemplo, si viene un pensamiento pornográfico a nuestra mente por algo que vimos, ¿no? Entonces, si usted pues, me quiero quitar este pensamiento, ya no quiero pensar en esa muchacha, ya no la quiero pensar, ya, entre más lo dicen, más piensa, ¿no? Pero si usted siembra otro pensamiento: voy a pensar en lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro. Cambiamos de pensamiento, le cambia el canal, no siga en el mismo canal porque va a caer. Cámbiale de canal a lo bueno, a lo adecuado, a lo que dice la palabra de Dios, y ahí enfoca su mente. Dice: en eso pensemos. Y eso nos va a ayudar. A mí eso me ayudó porque de repente me pasaban cosas. Yo le estoy hablando también de cosas que he vivido, ¿no? Ahora, los padres cristianos primeramente necesitamos definir nuestras prioridades. Debemos preguntarnos: ¿qué es lo más importante que queremos desarrollar en nuestros hijos? Piensen bien en esto. No estamos solo creando hijos, sino futuros papás y mamás. Cuando cría a sus hijos, digo: ¿qué es lo que yo quiero que haya en mis nietos, mis bisnietos, tataranietos? Yo voy a hacer algo ahora que afecte las generaciones futuras. Tenemos que pensar en eso. No solo en sus hijos, sino nietos, bisnietos, tataranietos, chosnos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que piense, son futuros papás y mamás. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que qué importante es eso. La instrucción comienza enseñando a nuestros hijos, fíjense, a respetarnos como padres. Esto es importantísimo. La Biblia dice que honremos a nuestros padres y es el primer mandamiento con promesa. Así dice la Biblia, por honrar a los padres, y que tenemos que enseñarle, y la promesa es de vivir larga vida. Nuestros hijos van a vivir largas vidas si nos respetan a nosotros. Así que tenemos que enseñarles a respetarnos como padres. Y también aquí en Proverbios 20:20 dice: al que maldiga a su padre y a su madre,
su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. La luz que hay en su vida se le va a ir y la más densa oscuridad está allá abajo. Como les decía un día que andaba en un avión y que la persona que estaba al lado de mí dice, yo soy Bahá'í. Le digo, pues yo soy Subay. Bahá'í es allá donde está, donde se apaga la lámpara en la más densa oscuridad. Y me dio oportunidad de compartirle. Ahora, muchos padres no bendicen, solo maldicen, porque es lo que aprendieron. Fíjense, lamentablemente muchos padres no corrigen a sus hijos, solo los agreden. Le dicen palabras que los dañan. Como padre te identificas con alguna de estas frases, ahí va una. Ya me tienes harto. ¿Lo han escuchado alguna vez? Ya me cansaste. Me sacas de quicio. Eres un tonto. Y si usted le dice eso a sus hijos, fíjense, conforme a su fe le será hecho. O la señora que dice, mi marido no da para el gasto, es un desobligado. Le digo, señora, conforme a su fe le será hecho. Y nunca ha dado el gasto. ¿Sí? Celoso de la honra, pero desobligado en el gasto. ¿Sí? Ahora, eres desesperante. Dices puras tonterías. Cuídese de nunca decirle eso a sus hijos. Si ya lo hizo, pídales perdón. Perdóname porque te dije que ya me cansaste o algo de eso. Y pídale perdón. Y se arreglan las cosas. Tú eres una bendición para mí, dígale a su hijo, ¿no? O a su hija. De la misma manera en que los padres reclamamos respeto de nuestros hijos, ellos tienen el derecho de recibir de nosotros respeto, palabras de bendición, de aliento y de aceptación. Así que ustedes jóvenes tienen derecho a recibir de sus padres esas palabras. Fíjense, en Proverbios 12:25 dice, la angustia abate el corazón del hombre. Es muy importante en qué tono le hablemos a nuestros hijos, ¿no? Si está angustiado y le damos una respuesta dura. La Biblia dice también en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y ahí empieza el pleito, ¿no? Cada vez más. Así que dele una palabra buena, pero una palabra amable lo alegra. Ya la gente se va a tranquilizar. Fíjense, una de las cosas más dañinas para los hijos y adolescentes es escuchar de parte de sus padres palabras de desprecio, que los devalúen como seres humanos. Eso afecta mucho a los muchachos. Si usted lo hizo con su hijo, pídale perdón. Por eso quise que se quede aquí para que le diga, oye papá, tú me dijiste esto y esto, y ya no me lo vuelvas a decir. Porque si no, te acuso con tu suegro, que es Dios, es el Padre. Así me dice Ivonne un día que le estaba reclamando el algo. No me digas más porque te acuso con tu suegro, que también es tu padre, ¿no? Es Dios. Bueno, porque dice, yo soy hija de Dios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Nosotros podemos hablar palabras duras que afectan y dañan la vida de la gente, pero podemos usar palabras adecuadas que van a ser medicina, que van a traer sanidad a la vida y al corazón de nuestros hijos. Muéstrales a tus hijos que son valiosos para ti. ¿Cómo? Pues pasando tiempo con ellos, instruyéndolos, aconsejándolos, jugando con ellos, llevándolos de paseo, valorándolos, etcétera. Hace poco estaba leyendo un libro que me gustó mucho. De ahí voy a preparar una plática más adelante de la gracia de Dios, en que habla de un hombre que pues empieza a mencionar a sus hijos y todo, y dice, en la noche antes de acostarnos yo me junto con mis hijos, con mi esposa y mis hijos, y le pregunto a cada uno de mis hijos, por cierto tiene 4, ¿no? Le pregunto a cada de mis hijos, ¿qué viste hoy que te llamó la atención? Y ya cada quien dice lo que vio, y después el papá dice, mira, les va aplicando la palabra de Dios a cada circunstancia y cómo ellos pueden hacer las cosas correctamente en lugar de lo que vieron que se hizo incorrectamente. Entonces aprovecha eso que ellos dicen para instruirlos en los caminos de la palabra de Dios, para aconsejarlos y lo hacen como un juego, ¿no? Lo que dice cada quien, o llevándolos de paseo, pero a lo que a los hijos les gusta, valorándolos, etcétera. Imagínate diciéndole a tu hijo, a partir de esta semana voy a pasar tal día 2 horas solo contigo. Híjole, se va a desmayar, ¿no? Dice Luis, ¿cómo crees que esto afectaría su estima y tu relación como padre, de padre a hijo?
Pues mucho es importante pasar tiempo con nuestros hijos y hablar con ellos y escucharlos, más que estarles diciendo, mira, tienes que hacer esto, no esté dando mandamientos, escúchelos. Al escucharlos, usted va a saber dar el consejo apropiado, la palabra sabia. ¿Qué dice la Escritura en el Salmo 127, verso 3? Los hijos son una herencia del Señor. Fíjense, los frutos del vientre son una recompensa. Sus hijos son una herencia del Señor. Sus hijos son una recompensa para usted. Y dígaselos. Yo se los digo a mis hijas. Ustedes son una bendición de Dios para mi vida. Y ahora los nietos también son bendición para mi vida. A veces están distraídos los nietos y como que no escuchan, pero ahí se les está quedando y se les está sembrando, ¿no? Y que son una herencia y que son una bendición y que, ¿no? Y los bendigo. Ahora, la bendición es una confesión positiva que activa las promesas de Dios en la vida de sus hijos. Fíjense, eres una bendición de Dios para nosotros, dígale a su hijo o a su hija. Te amamos por ser nuestro hijo, te amamos por ser nuestra hija. No por otra cosa, no por lo que hagas, porque eres mi hija, por eso te amo y punto, ¿no? Y es importante que ellos lo escuchen. Esas declaraciones empiezan a sanar su autoestima, empiezan a darles confianza a sí mismos. Y empezamos a impartirles carácter, ¿no? Cuando los maldecimos sucede todo lo contrario. Fíjense, baja su autoestima, pierden la confianza en sí mismos y dañamos su carácter, ¿no? ¿Qué es lo que le dijo desde el Antiguo Testamento Moisés por instrucciones de Dios al pueblo? Dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Ahí está. Aquí está la vida, aquí está la muerte. Aquí está la bendición, ahí está la maldición. Escoge pues. Y no da mucho escoger porque dice, escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia, a tus hijos, que les vaya bien. Eso nos manda Dios. Ahora, existen muchos adolescentes y adultos limitados en su vida, con sentimientos de inferioridad. Y les voy a decir una cosa que dicen los psicólogos. La mayoría de la gente tiene sentimientos de inferioridad. Y fueron recibidos en su adolescencia o en su niñez. ¿Por qué? Por las palabras de sus padres, principalmente. Entonces, por causa de los insultos y confesiones negativas recibidas de los padres. Si usted lo hizo con sus hijos, pídales perdón. Diga, de aquí en adelante las cosas van a cambiar. Tú eres una bendición para mi vida, dígale a sus hijos, ¿no? Hay algo en nuestro interior que nos hace anhelar y escuchar palabras de aprobación y de bendición, especialmente de los padres o de cualquier autoridad, tanto espiritual como gubernamental, ¿no? Fíjese, Isaac había bendecido a su hijo Jacob. Ya lo vimos porque Jacob hizo trampa, pero Esaú menospreció su primogenitura, ¿no? La bendición de Dios. Y Esaú, resentido, le volvió a reclamar a su padre. Y ven lo que le dice. Y Esaú respondió a su padre: Padre, no tienes más que una sola bendición, Padre mío. Bendíceme también a mí, Padre mío, bendíceme, ¿no? Alzó su voz y lloró. Ese que era tan machote necesitaba la bendición de su padre, ¿no? Y la anheló. Hubo un momento en que la menospreció, pero hubo un momento en que se dio cuenta, pero ya la había perdido. Y perdió la de Dios también. Dice, hay que tener cuidado. Por eso tenemos que instruir a nuestros hijos a tener un temor reverente de Dios, para que no pierdan sus bendiciones. En conclusión, fíjese, cuando nosotros no hacemos con nuestros hijos lo que debiéramos hacer, un día la vamos a pagar llorando por ellos, ¿no? Ese mismo lamento de dolor que invade hoy en día a millones de jóvenes que anhelan recibir de sus padres palabras de bendición, aliento y aceptación. Y algunos de adultos todavía están dañados por eso y nunca escucharon una palabra de bendición de su padre, ¿no? Fíjense, si como padres lo ponemos en práctica, reduciremos en gran medida la búsqueda de aceptación y valorización de nuestros hijos fuera del hogar. Qué importante es hacerlo. Con la bendición también evitaremos resentimientos, venganzas y destrucción en las familias. Fíjense, Esaú prometió vengarse de su hermano por envidia de la bendición de su padre hacia este. Dice Génesis 27:41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre cuando él muera, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahí salió a relucir lo que había en el fondo de su corazón, fíjate, hasta llegar al asesinato. Qué tremendo, ¿no? Vamos a orar. Padre, queremos venir delante de tu presencia en este día, Señor, reconociendo
que te necesitamos, que necesitamos tu bendición en nuestras vidas, Señor. Perdónanos por las veces que no hemos sabido tener palabras de ánimo, de exhortación, de consolación y de bendición para nuestros hijos, pero ayúdanos de ahora en adelante a bendecirlos, Señor, a decirles que son un tesoro y un regalo de Dios para nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de nuestros hijos, Señor. Pedimos que tú les bendigas y ayúdanos a nosotros, Señor, a decirles tu palabra. Que tu palabra dice que nuestro hijo es un varón esforzado y valiente o una mujer esforzada y valiente. Ayúdanos a darles palabras de ánimo, de exhortación, de consolación y de bendición a cada uno de nuestros hijos, Señor, para que ellos tengan una autoestima sana, Señor, y que nosotros hagamos todo lo posible para que de nuestra parte salgan palabras de bendición para nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a tener palabras de bendición, ayúdanos a valorarnos, Señor, y ayúdanos a decírselos y a pedirles perdón cuando como padres hemos fallado. Si está su hijo al lado de usted, póngale su brazo en el hombro o tómelo ahí la mano y dígale: hijo, tú eres una bendición para mi vida, o hija, tú eres una bendición de Dios para mi vida. Allá está mi hija, yo desde aquí se la pongo, ¿no? Y también a mi hermana. Son bendición de Dios para nuestras vidas, ¿no? Bueno, ahora vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas y vamos a hacerlo de todo corazón.